Sí, está bien interesante eso. No lo había pensado, pero bueno. Un minuto para iniciar. Pero está bien, está bien. Pues sí. ¿Ya documentaste tu familia? Sí, ya. ¿Sí? Sí, bien interesante. Sí. A ver, ya hay personas viendo. Entonces, buenos días. Vamos a hacer una entrevista sobre el Chikun aquí en periodistas En Unión. Unión.com del Chikun, que es una de las herramientas milenarias chinas para la salud. Pues ya vamos a comenzar. Estamos en 10. Ok, corre la entrada. 5, 4, 3, 2, 1. Al aire. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer, como cada martes, estar aquí en su programa espacialístico y alternativo y al mismo tiempo compartir los micrófonos con Jacibe. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles nuevamente, como cada martes. Y hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado. Así es. Está con nosotros Johan Rodrigo Vázquez Romero, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a su programa y qué chévere que podamos compartir todos estos temas que son tan útiles para todas las personas. Así es. ¿Y el tema de hoy, Jacibe? Es Chikun, o Kiwon, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, pues se le puede pronunciar de varias formas. Ujú. Lo que pasa es que como los caracteres chinos son muy diferentes para Occidente, entonces lo pueden escribir como Kui espacio Gong, o sea, QI espacio GONG, o lo pueden escribir también como Chikun, tal cual. Entonces esas palabras pues tienen mucho significado, porque está basado en lo que es la parte del chi, de la cosmogonía china, donde el chi es una energía que está absolutamente en todo, y es una energía vital y es una energía muy poderosa, que nosotros los seres humanos la podemos utilizar conscientemente, y no es necesario ni ser medium, ni atravesar paredes, ni de esas cosas para poder utilizar el chi. Ajá. Esa es la base de las artes marciales, marciales chinas y de lo que es también el sistema de medicina china, porque ellos ven como el cuerpo como si fuera un entramado de canales por donde circula el chi, el flujo vital. Eso es. Entonces, ese es chi. Entonces, chi kun ya sería el compuesto de esas dos palabras, sería el chi, lo de la energía vital, y gong o kung, que sería como desarrollo, trabajo, esfuerzo, o como algo que está en busca de perfeccionamiento o de cultivo. Entonces, en pocas palabras, chi kung sería como desarrollo, trabajo y manejo de la energía vital. Entonces podemos decir que el Qigong es un método terapéutico de la medicina tradicional china. Así es. No es propiamente Un arte marcial. un arte marcial. Así es. Eso es muy interesante eso, porque el Qigong es la base para cualquier arte marcial. En cualquier arte marcial chino, en el Wushu, que sería artes marciales chinas, significa Wushu, o lo conocemos aquí en Occidente como Kung Fu, está basado en el Qigong. Si uno va a dar un golpe no es mental, un golpe tiene que llevar parte del chi, tiene que llevar parte de la energía vital. Y eso en los artes marciales externos. En los artes marciales internos, como el tai chi, la energía no se exterioriza, sino se maneja de forma interna, interior. No hay explosión, no hay gritos. Pero entonces todo eso está basado en el Qigong, porque en el Qigong es donde se desarrolla y se maneja ese tipo de energía y se cultiva esa energía. Entonces ya un golpe o lo que uno quiera hacer en algún arte marcial, si se tiene buen Qigong, entonces se pueden alcanzar grandes metas. Qué interesante. En ese sentido, con el Qigong canalizas esa energía vital, Ajá. la almacenas y posteriormente la exteriorizas. Así es. Entonces el Qigong tiene unos principios, que es el movimiento, la intención y la conciencia.
Esos son los principios, unos de los principios del Qigong. No es un movimiento por así hacerlo. El movimiento tiene que llevar conciencia. Yo cuando estoy haciendo, digamos, un Qigong en el que estoy involucrando las muñecas de mi cuerpo, de mis manos, mi conciencia está en las muñecas, sintiendo todo el cuerpo. La intención, entonces, es el para que yo hago ese movimiento. Entonces es, y poner la mente y poner todo lo que yo soy en ese movimiento. Y el último apartado es la respiración. Tengo que enfocar mi respiración en ese movimiento. Concentro absolutamente todo en el movimiento. Entonces el movimiento ya no es un movimiento, por así hacerlo, inconsciente, sino es un movimiento lleno de conciencia y transformación para el cuerpo. Eso es. La parte de la respiración, ¿qué tan importante es? Comentabas que es uno de los principios, ¿no? La parte del Qigong, pero si consideramos que parte de ese Qi lo obtenemos del aire, ¿es por eso que es tan importante la respiración? Sí, la respiración es de lo más importante que hay, porque nosotros podemos durar meses sin comer, nosotros podemos llegar a durar días sin agua, pero la respiración es tan importante y tan vital que en la parte del cuerpo donde nosotros no tengamos respiración, donde no esté llegando el oxígeno, esa parte se necrosa, se muere, se acaban las actividades vitales celulares. Eso en cuanto a la parte orgánica, pero en cuanto a la parte espiritual, en el momento en el que nosotros comenzamos a recibir el primer aliento, el primer soplo de vida, es que nosotros nos consideramos que estamos vivos. Y fisiológicamente, cuando uno está acostumbrado como a estar en un ambiente que es el de la placenta, que es un ambiente acuoso, y en el momento en el que recibimos nuestro primer aliento, nuestra primera respiración, toda la fisiología de nuestro cuerpo cambia, los pulmones cambian, el corazón tiene dos compartimientos, y ahí es cuando ya se desarrolla lo que son los dos aurículas y los dos ventrículos, y absolutamente todo cambia. Entonces, esa respiración, el momento en el que nosotros dejemos de respirar, pues estamos muertos. Entonces, la respiración constante y la respiración consciente entra dentro de lo que es la parte del Qigong, y es de lo más importante que hay. Entonces, la respiración tiene pues unos mecanismos importantes que son parte, que tienen muchas cosas en común con los mecanismos que utilizan los cantantes o las personas que hacen mucho ejercicio, mucho deporte. ¿Por qué? Porque en la oxigenación está el rendimiento físico, o en la oxigenación o en el manejo del aire está también el rendimiento de las cuerdas vocales. Por ejemplo, que la respiración diafragmal, que es la respiración baja, que es lo que uno hace cuando solfea o cuando canta, etc. Entonces, si nosotros combinamos todos esos elementos de forma consciente y dinámica, vamos a obtener muchísimos grandes resultados en el Qigong. Una pregunta, Johan. Por ejemplo, si hablando que es una parte terapéutica, una rama terapéutica de la medicina tradicional china, entonces, ¿quiere decir que yo puedo eliminar con Qigong estancamientos del Qi en algún órgano o en alguna zona de mi cuerpo? Sí. Varias de las problemáticas, de los defectos en nuestra salud tienen que ver con ese sistema energético, porque en lo que es la medicina china se tiene en cuenta que nosotros no solamente somos algo orgánico, sino también somos algo energético. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema del flujo del chi en el cuerpo, pues entonces comienzan a resentir los órganos. Entonces, dentro de lo que son el sistema de medicina china, se tienen no 4 elementos como se conocen generalmente, sino son 5. Entonces se tiene metal, madera, se tiene agua, se tiene fuego y se tiene tierra. Entonces, cada uno de nuestros órganos principales está representando también a uno de esos elementos. Y el flujo energético del chi entre esos elementos es el que también va a determinar nuestra salud. Entonces lo que tú decías es que si tenemos un estancamiento en esa parte, en ese órgano, pues entonces el chi no fluye correctamente y comienzan a haber patologías, comienzan a haber problemas en el cuerpo.
Entonces, nosotros podemos comenzar a curarnos y a sanarnos conscientemente de todas esas situaciones. Y pues si nosotros también vemos ya de la mano, dentro, ya que hablamos de lo que son las medicinas holísticas, ya podemos ver lo que es la biodescodificación, ya podemos ver lo que son las cuestiones emocionales, las cuestiones que son que se quedan en el cuerpo y generan problemas. ¿Y quién puede practicar Qigong? Cualquier persona. Y eso es lo más interesante, porque nosotros en nuestra cultura, en la cultura occidental, estamos acostumbrados que los jóvenes son los que hacen ejercicio, que los jóvenes son los que van al gimnasio, los jóvenes son los que entrenan artes marciales o taekwondo, o etcétera. Pero el Qigong es especialmente también para las personas que no pueden hacer mucho esfuerzo físico, pero que requieren hacer ejercicio. Por ejemplo, ahí entraríamos en un rango etario de lo que son los adultos mayores, o son las personas que tienen obesidad, o las personas que tienen diabetes, que si nosotros nos ponemos a ver en las cifras aquí en México, pues son muy altas. Y la pirámide poblacional pues también se está dirigiendo a las personas de tercera edad. Entonces uno en un gimnasio va y por lo general pues está ese espacio de alzar pesas, etcétera, etcétera, pero los espacios para que las personas mayores de edad hagan ejercicio no es que estén muy difundidos, o no es que sea muy acostumbrado a verlos en la cultura mexicana. Entonces esos espacios de Qigong le caería muy bien a ese grupo etario. ¿De cuánto tiempo es la práctica? Una práctica de Qigong puede llevar aproximadamente de 20 minutos a 40 minutos, dependiendo. Entonces, lo primero que se hace es un calentamiento combinado con la respiración, y también se hacen ya de acuerdo al tipo de Qigong que se requiera. Porque Qigong no es que sea una sola rama o una sola forma de ejercicios o de gimnasia milenaria china. El Qigong es una recopilación de muchos estilos, de muchos estilos de ejercicios dentro de la cultura milenaria china, que ha sido enfocados para la salud y que fue muy difundida como en el año 1955 en una ciudad china, donde un hospital comenzó a hacer esas recopilaciones. Pero el Qigong es algo muy antiguo, y hay muchísimos tipos de Qigong. Y hay tipos de Qigong que son enfocados hacia la parte de la medicina, hay otros tipos de Qigong que son enfocados hacia la parte como espiritual, que se le da una connotación, y hay otros tipos de Qigong que son enfocados hacia la parte marcial, para tener fuerza, vigor, poder en cuanto a la parte de las artes marciales. Entonces, digamos, hay uno que es muy conocido, que son los 8 pasos de Brocado, que son 8 posturas en las que se tiene que combinar la resistencia, la respiración, etc. Y ese es para la salud. Hay otro que es muy bueno, que es muy práctico también para la salud, que se llama el Liang Kong. Hay otro que se llama el Dao Yin Yang Chen Gong, que es un ejercicio muy bueno para depurar y para, por ejemplo, para las personas que quieren bajar de peso. Y así hay otro que se llama el Falun Dafa, que ha sido muy controversial en China, porque ha estado inmiscuyéndose con cuestiones políticas y ha tenido allá ha sido controversial porque los han perseguido allá en China, y ha habido un resto de situaciones por allá. Pero hay muchos tipos de Qigong. Entonces, la práctica del Qigong principalmente es medicinal. Perfecto. Por ejemplo, tocabas esa parte de los 5 elementos, ¿no? ¿Qué tratamiento o cuánto tiempo duraría un tratamiento si tuviera estancamiento en el elemento metal, por ejemplo? Okay. ¿Solo se trabajaría ese elemento o se trabajaría todo el sistema? Se tiene que trabajar todo el sistema, pero haciendo énfasis en que se tiene que mover ese flujo de chi que esté estancado en ese elemento. Y la idea pues es que se debe hacer constante. No es que un día sí, otro día no. ¿Diario? Ajá.
Si nosotros desde nuestra cultura lo podríamos llegar a ver como una especie de meditación en movimiento, porque es algo en lo que se concentra toda la conciencia en un solo punto y se va trabajando con la respiración, con el movimiento, con el ambiente, y son muchos factores también, la parte emocional, la parte del pensar, todo está en una sola dirección. Entonces sí es muy útil y es muy práctico, y también da muy buenos resultados. Porque pues sí es con las personas con las que he estado compartiendo el Qigong, sí pues han tenido mucha mejoría, han sido personas también de la tercera edad, y personas que pues la tercera edad es algo muy curioso, porque las funciones vitales del ser humano comienzan a ser menguadas. Lo que es la parte de la proteína, la parte de los tejidos musculares se comienzan a reducir. Bueno, hay una especie de caída en todos los sistemas del cuerpo, pero si nosotros mantenemos vital nuestro cuerpo en un buen, óptimo funcionamiento, todo eso se puede casi que mantener, sostener. Entonces es una herramienta muy útil. Por ejemplo, si como estaba comentando ahorita Jacibe, en la parte de trabajar, que trabajas todo el sistema, probablemente algunos elementos, algunos órganos no estén tanto en la parte de un estancamiento, sino que pudieran presentar una deficiencia en su funcionamiento. O exceso. O un exceso. En ese sentido, el Qigong nos ayuda a regular en caso de deficiencias o estancamientos, o únicamente nos puede servir para liberar estancamientos. Sí, claro que sí nos puede ayudar a regular todas esas, digamos, por ejemplo, cuando una persona es muy colérica, el hígado es el primero que como que se comienza a resentir. Entonces cuando se hace la práctica de Qigong, lo que se tiene es paz, se tiene como una especie de armonía. En este tipo de artes no utilizamos mucho la palabra equilibrio, porque un maestro de artes marciales chinas en Colombia me explicó que el equilibrio es un sistema estancado, es un sistema que está en tensión, es un sistema que está quieto. Si uno lo mueve de un lado, todo se desbalancea, tiene que moverle al otro lado. Entonces es un sistema en tensión. Lo que nosotros buscamos en este tipo de artes es la armonía, fluir armónicamente con las cuestiones emocionales. Todas las personas somos diferentes. Hay personas que son más coléricas, hay otras personas que son más perezosas, hay otras personas que son más mentales, hay otras personas que son más emocionales, y la idea es que nosotros podamos fluir con esa particularidad que cada uno somos, y que nosotros podamos buscar nuestra trascendencia, buscar estar mejor, buscar sin que eso, porque nuestro cuerpo físico es es muy frágil en relación a las emociones y en todo lo que nosotros sucede en nuestro mundo interior. Entonces por eso se resiente, porque es como si nosotros tomáramos un cablecito pequeño que está acostumbrado, digamos, a transmitir cierta capacidad de voltaje, pero las emociones y todo lo que sucede en nuestro mundo interior requeriría un cable 10 veces más grande para que pasara todo eso. Entonces nuestro cuerpo es muy frágil frente a las emociones. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una forma de cómo nivelar esos excesos, o cómo manejar esos estancamientos del chi, o que nosotros podamos darle un direccionamiento. Y lo podemos complementar. Bueno, podemos ver esta terapéutica como complementaria en caso de que un paciente esté llevando acupuntura. Claro que sí, claro, sí es muy bien, porque la acupuntura, ahí se estaría hablando del mismo lenguaje. La acupuntura se tienen todos los meridianos y se van activando, y se van estimulando de forma específica. Y si se combina con el Qigong, pues también se obtienen mejores resultados. Claro, sí, es muy interesante. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Claro que sí. Está muy interesante. Gracias, sí. Está muy interesante, ¿eh? Puedes pasar.
escribe aquí. ¿Qué pasó? Ahí viene, es que voy a comentar. ¿Aló? Ya les puse que estamos atentos a sus preguntas. No. El enlace de la entrevista está ahí en el Facebook. Saludos a todos. Está bien interesante esto de lo del chikun para compartirlo con quien quiera. Esto voy a comentar. Entonces, comentar esto. ¿Puedes comentarlo? Lo de la obra de teatro. Entonces ahí eso se queda grabado en el Face. En el Face. Ah, está bien. Está De hecho, bien. ahorita te comparto Ajá. el link. ¿Dónde? Es que Ya. está lista la portada, ¿eh? No, sí, sí. No. ¿Estoy bien mucho? Muchísimo. Está cerrado. Sí. Bien. A ver. ¿Verdad? ¿Dónde? Vas a... Voy a hacer, sí, voy a hacer la presentación. Es como comerciales o algo así. No, sí, exactamente. Ah, ok. Sí. Y ahorita ya nos vas a dar Avisa. un aviso y continuamos con el tema de hoy. Está muy interesante, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando, chico? Pues desde hace como unos 12 años. Es que Pues son 15 segundos. Ok. Sí. ¿Listo? Gracias. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Muy bien, pues ya estamos de regreso en el programa de Chikung del día de hoy. Y Jacito por aquí tiene Unos informes. unos informes hacia el Bueno, le mando muchos saludos a todos nuestros radioescuchas, pero en especial a Hilda, que nos está invitando el día 28 de febrero, o sea, 28 de este mes, a las 8 de la noche, a una obra de teatro que se llama El Lobo Feroz. Y tenemos invitados a Leticia Perdigón, a Alejandro Changuerotti, entre otros en el Teatro de la Diversidad, aquí en Insurgentes, en la parada del Metro de Durango. Ahorita estoy contactando a Gina Rey y ella nos va a dar más detalles, ¿sí? Claro que sí. Muy bien, pues continuamos. Me surge la duda, estabas hablando que la parte del Qigong es a través de posiciones. Ajá. ¿Hay alguna relación con posiciones de yoga o no tiene nada que ver? Si hay algo, se maneja algo de Qigong en esas posiciones o es totalmente ajeno. Bueno, en lo que es el yoga, en las asanas, se maneja mucho lo que son los estiramientos y las posturas, pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes.
En el Qigong se manejan algunos estiramientos, hay Qigong especialmente para tendones, hay Qigong especialmente para estirar, pero sí son diferentes. Ajá. Ok. Porque aquí lo que se hace es que se busca es el manejo del flujo, como tal, del flujo del chi. Hay diversas corrientes que alimentan también algunos tipos de Qigong. Como es tan variado, entonces tienen orígenes budistas, taoístas, etc. Pero en sí, lo que se busca es lo que es la mejoría de la salud. Y hay otros Qigong que son hacia la parte espiritual. Ahí tal vez habrían algunos que están relacionados como más con el yoga, como el Falun Dafa, por ejemplo, que se busca es manejar la energía interna como una especie de conexión divina, etc. Pero sí son dos cosas diferentes. Ah, ok. Perfecto. Comentabas que cualquier persona puede practicar el Qigong. ¿A partir de qué edad se puede tener conciencia para la práctica del Qigong? Bueno, pues se puede hacer Qigong con los niños, con niños pequeños, y debe ser un Qigong un poco más activo, puede ser un Daoyin Yan Chen Gong, que tiene que estar moviendo energía constantemente, porque si no, si es el Qigong más lento, más tranquilo, como un Liang Gong, entonces pues, van a terminar haciendo otras cosas. Ajá. Pues precisamente cuando uno está en las artes marciales chinas, en el Wushu, hay un apartado que es el Qigong. Entonces, cuando llegué a México, pues mi maestro de artes marciales chinas pues, me dijo que podía poner aquí una escuela de artes marciales chinas. Entonces, pues yo lo estaba haciendo en un gimnasio, por allá por Pantitlán. Y pues los niños, pues sí, o sea, la parte activa, la parte de cardio, la parte de movimiento se tiene que combinar con la parte de Qigong. Un momento de excitación, de muchísima actividad y un momento de relajación. En ese momento de relajación es donde se comienza a trabajar lo que es la respiración, el movimiento, para todas las demás actividades que se hacen en las artes marciales chinas. Ahora, estoy suponiendo que esas posiciones, como tú lo comentabas, hay algunas que son, que la dinámica es más rápida con relación a otra. En el caso de pacientes que pudiesen tener alguna afección en articulaciones, poca flexibilidad o que estén limitados en cuanto al movimiento, ¿también se puede practicar sin problemas? Claro que sí. Se puede practicar, pero ya reduciendo un poco el rango de movimiento de esas articulaciones, porque se tiene que comenzar, ya ahí tiene que ser un poco más específico el tipo de Qigong, el tipo de movimiento, porque se tiene que comenzar con el movimiento articular que realice el paciente, y de ahí comenzar a generar ganancia, comenzar a ampliar el rango de movilidad. Y sí es un poco más de cuidado, pero sí se puede hacer y se debería hacer, porque eso sería como una especie de fisioterapia, como lo que veríamos en los hospitales. ¿Y aumenta la elasticidad? Sí, también puede aumentar la elasticidad, ¿Sí? sobre todo Ah. y es muy chistoso porque pues yo siempre en las artes marciales he sido muy tieso, Sí. muy tieso. Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Sí. Entonces la idea es que sí es muy específico para problemas que uno tenga. Y pues también nosotros sabemos dentro de las medicinas holísticas que esos problemas de cuando uno es muy rígido es porque también uno puede ser mentalmente a veces un poco rígido. O la postura siempre. No, postura, siempre son rígidos. Exacto. Entonces, a medida que uno abra un poco su conciencia, su mente, su actitud, entonces va soltando un poco más. Y pues me consta por experiencia. Porque ahorita estoy practicando también taekwondo en el Politécnico. Entonces, cuando tengo estados emocionales en los que estoy muy férreo y estoy muy cerrado y estoy súper tieso. Y hay épocas en las que estoy más abierto y estoy manejando esos estados emocionales
y puedo estirar un poco mejor. Más Entonces, flexible. sí, tiene mucho que ver. El cuerpo habla del estado de una persona. Entonces, pues la idea de todas estas herramientas es que nosotros podamos manejar esos estados emocionales, energéticos, esos estados del chi y fluir, como lo estamos viendo, y estar en armonía. Porque los estados emocionales uno no se puede evitar sentir enojo, uno no puede evitar sentir tristeza, uno no puede evitar sentir. Las emociones son una oportunidad que nosotros tenemos para trascender y para tener conciencia y para crecer. Pero si son ellas las que nos manejan a nosotros, pues estamos perdidos. Si nosotros nos empoderamos de esas emociones, de esos estados de conciencia, y nosotros podemos sacar lo mejor de ahí, entonces ya vamos a generar transformación y vamos a generar sanación y curación. El Qigong nos puede ayudar mucho a eso, a entendernos, a manejarnos, a respirar, a poder direccionar toda esa energía a un punto específico. Y pues la idea es que nosotros podamos hacer algo útil con todo eso. De ahí es que se puede generar arte, desde ahí es de donde se puede generar creatividad, de ahí es de donde se puede generar algo bonito, algo bueno. ¿Podría practicarlo una persona discapacitada? Sí se podría. Mientras alguien respire puede practicar Qigong, y mientras tenga conciencia puede practicar Qigong. Una persona que está en coma pues ya es muy difícil. Pero hay métodos sanadores también en los que se incorpora el Qigong. Por ejemplo, se conoce mucho el Reiki. El Reiki como un método que lo ideó un japonés, ¿cómo es? Creo que es Usui. Mikao Usui, que lo ideó, y están los símbolos que el Chokurei, etc. Y todo eso es muy útil. Pero todas las personas tenemos esa capacidad de curar y de sanar. Y no necesitamos ningún curso, simplemente necesitamos es darnos cuenta que tenemos esa capacidad. Porque nosotros, mientras respiremos, mientras tengamos conciencia, mientras tenemos un flujo de chi que movemos, y si lo movemos conscientemente, podemos generar ese tipo de situaciones de curación y de sanación. Entonces, dentro del Qigong también se puede hacer eso. Yo tengo varias experiencias interesantes porque soy enfermero. Acabo de hacer mi servicio social en el Hospital Rubén Leñero. Y las experiencias con pacientes son muy gratas, porque hay veces que hasta que no salga, por ejemplo en urgencias, que hasta que no se consiga el analgésico, hasta que no se pueda llenar el formato, hasta que no hay un momento como de desesperación del paciente. Y todas estas herramientas son muy útiles. Puedes uno estar ahí con el paciente, ponerle por ejemplo, concentrar el chi, tocar algún punto específico del dolor, etc. Es muy útil, es muy bueno, es efectivo, funciona. Entonces, esa parte de la curación lo tenemos todas las personas. No necesitamos hacer cursos o diplomas o tantas cosas que hay ahora, sino nosotros solamente tenemos que ser conscientes del flujo vital que corre por nuestro cuerpo. Y de que podemos poner la intención específica de curarnos, sanarnos o ayudar a curar o a sanar a otras personas. La alimentación es una parte fundamental del Qigong. Sí, también, porque la alimentación, pues, dentro de lo que es ese ordenamiento de los chinos en cuanto a lo de los elementos, también hay elementos de fuego, hay elementos de madera, pero principalmente los chinos dicen que están los alimentos picantes, salados, dulces, ácidos y no me acuerdo si son amargos. Y hay alimentos que poseen todos los sabores. Y, por ejemplo, la papaya. Y entonces, si uno combina la papaya con otras frutas, va a potencializar de una forma enorme el sabor o la propiedad de esa fruta. Entonces, por ejemplo, si yo combino la papaya
con una fruta ácida, entonces va a ser una fruta demasiado ácida. Entonces, si la persona necesita ese ácido, pues sería muy útil, pero si no, entonces le puede generar problemas gástricos, problemas en el cuerpo. Entonces la alimentación sí es... Hay alimentos que son fuego, como el chile. No todas las personas deben de comer chile. Porque uno, por ejemplo, va al médico y le dicen a uno como si fuera un credo: no fumar, no café, no picantes. Eso parece como religiosa la vaina, pero la idea es que hay personas que sí deben de comer chile, que deben de comer mucho chile porque lo necesitan, porque es puro fuego. Hay personas que no, hay personas que deben de comer más alimentos, hay personas que deben de comer carne, hay personas que no, porque la carne también es fuego. Hay personas que no. Entonces, o sea, eso de lo del vegetarianismo, etcétera, no es para todo el mundo. Entonces, los alimentos también están enmarcados dentro de ese ordenamiento energético de los elementos chinos. Porque todo pues, es como todo hace parte de todo. Hablando del agua, ¿qué tan importante es? No, eso es muy importante. ¿Sí? Sí, el agua sí. El agua sí, porque el agua tiene mucha relación con todos los sistemas, con el metabolismo del cuerpo humano. Es muy vital, es muy importante. Y el agua, ya ahora sí, con lo que estuvo diciendo ahora sí, ¿cómo es? Masaru Emoto, de que el agua, él ha hecho unas pruebas muy importantes de tomar fotografías de las moléculas cuando el agua se pone, digamos, con música clásica o con música de reggaetón, digamos así. Entonces la forma de la molécula del agua cambia. Y el agua esa es una de las propiedades del agua. Dentro de las artes marciales chinas se dice que el agua es uno de los elementos más nobles que hay porque toma la forma del utensilio que lo contiene. ¿Por qué? Ayuda a limpiar, porque siempre busca cómo purificarse, porque siempre debe estar corriendo, porque el agua que se estanca pues, se convierte como en venenosa. Entonces el agua sí es muy vital, muy importante y representa también a las emociones, el mundo emocional de las personas. Entonces una persona que tiene una emoción guardada durante años le genera un problema físico muy fuerte en el cuerpo. Y cuando se sana, se limpia, se purifica, entonces se suelta y ya la parte emocional ya continúa su ritmo, su ciclo. Entonces sí, el agua es muy importante, eso sí, ¿para qué? Y el agua se puede imantar con el chi. Entonces lo que decía de Masaru Emoto, que le toma las fotografías a las moléculas del agua, nosotros podemos programar el agua para que nos cure, para que nos sane, para que nos dé más conciencia, para quitar algún dolor, etc. Porque el agua se imanta de lo que nosotros le pongamos. El agua recibe, recoge, el agua es muy receptiva, esa es una de las particularidades del agua. Es un elemento neutro, ¿no? Y por eso podemos programarlo, ¿no? O la madera también. La madera también neutraliza las energías. Entonces cuando una persona está muy cargada o eso que se echan chispas, que anda con mucha energía cinética, lo que debe hacer es lo de abrazar un árbol o tocar madera. Entonces en la cultura popular dice que que dijo, no, que le va a ir mal, no, toque madera para anular eso. Exacto. Tiene sentido, la madera anula las situaciones, la madera las pone neutras. Y pues hay dentro de la medicina china un sistema que parece como un pentagrama, donde están los elementos chinos y uno consume al otro, pero uno regenera al otro, pero uno también puede ayudar al otro. Entonces es una cuestión muy interesante. Por ejemplo, el fuego consume, el fuego evapora el agua, pero el agua también puede apagar el fuego y es dependiendo la cantidad de intensidad de ese elemento. Pero la madera alimenta el fuego, pero la madera se alimenta del agua. Pero el agua tiene que tener la tierra siempre. Bueno, eso es una cuestión muy interesante.
Entonces toda esa armonía y todo ese juego y todo ese dinamismo es lo que nosotros manejamos en nuestro mundo interior. Entonces, Muy bien. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. ¿Tuviste que estudiar medicina china pues para entender un poquito esta parte? yo principalmente lo hice con las artes marciales chinas. Porque tiene que ser esta postura y esta postura es metal, pues uno tiene que estar ahí rígido, aguantar palazos y bueno, y todo como que fue una especie de rompecabezas que yo nunca me había yo nunca me había imaginado que iba a estudiar enfermería. No, cuando llegué a México fue que yo dije, ay, pues siempre he estado relacionado con las medicinas alternativas y todo, pues ahora sí estudiamos bien esto. Entonces me hice el examen y me metí ahí al poli a estudiar. Y es pues, muy interesante porque... ¿Ya te titulaste? No, estoy en el proceso. Ya me liberaron del hospital, estoy esperando que me libere el Politécnico. Es pura burocracia, gracias. Pura burocracia ahorita. Sí. Ahorita tengo que certificar el inglés, hacer un seminario de titulación y listo. Y ya quedó. Y ya. Y yo lo pongo a mitad de año. ¿Te pusieron muchos problemas por ser extranjero? Pues sí, hay muchos requisitos cuando uno es extranjero. Tiene uno que estar pagando un dinero al año en migración, uno puede uno acceder a becas, son muchas cosas así. Pero pues lo importante, lo prioritario, pues se puede hacer. Es estudiar. ¿Ya no regresas a Colombia? No, no he vuelto. ¿No, ¿Ya quieres regresar? Sí, ahora sí tengo que ir. De visita nada más, pero ya... No, de visita, sí. No, ya ahorita voy a estar aquí. ¿Ya te gustó el país? ¿Sí? Eso está muy bueno aquí. ¿Sí? La comida. Oye, y hablando de Colombia, ¿qué tan bueno es el café Juan Valdés? ¿Realmente sí es de los buenos o nada más es mercadotecnia y realmente hay muchos mejores? Pues sí, hay muchos mejores, pero sí, es bueno. Dentro de lo que hay, es bueno. Hay muchos mejores allá. Lo que pasa es que eso de los de Juan Valdés está muy relacionado a un gremio de caficultores de allá de Colombia. Que ellos se encargaban era de comprar el café a los productores, a los pequeños productores y venderlo. Entonces hay varias... Sí, es bueno. Yo viví por allá en Pereira, viví 5 años. Y todos son puros terrenos montañosos. Y uno ve todas las montañas forraditas de cultivos de café. Y esa es la vida allá. Entonces, el café de allá es muy rico, yo creo que por la tierra, por las condiciones climáticas que tiene, la acidez de la tierra, etc. Entonces, el café de Juan Valdés, pues sí está rico, sí. Pero de tu opinión, ¿cuál es el mejor café? ¿El mejor café? El de Jarocho, de Coyoacán. No, pues a mí me gusta de aquí de México. No, De todo. de Colombia. De Colombia. Sí, de Colombia. De Colombia. Pues sí, el de Juan Valdés es muy rico. Es de los más ricos. Allá en las casas se consume uno que se llama sello rojo, que es como para hacer café de olla. Que es una bolsita roja y el sabor de ese café como que se lo dan a uno, yo creo que en vez de biberón no le daban. Porque es muy rico. Y él es muy acostumbrado a ese café, sello rojo. Pero el Juan Valdés, bueno, muy rico. Ese sí me gusta mucho. Pero es que a mí me gusta mucho el de los jarochos, ese, el de la parroquia. Regresamos en 15 El de segundos. la parroquia de Veracruz, ¿no? Ese. ¿Chelito lindo no te gusta? También. 5, 4, 3, 2, 1, para ahí. Muy bien, pues ya estamos de regreso y estábamos platicando antes de irnos a corte con respecto a la importancia del agua, ¿no? Vimos que realmente es crucial, ¿no? En esta parte del Qigong. Ahora,
Comentaste al inicio que digamos que toda la parte del chico, una práctica, puede durar de 20 a 45 minutos. ¿Eso de qué va a depender? ¿Del tipo de chico que estemos practicando o de la capacidad de cada uno de los integrantes? De ambas. Depende del tipo de chikung, porque hay chikungs que son muy específicos. También depende de la... Hay chikung que dura 40 minutos, una hora, y otros que duran menos, 20 minutos, etc. También depende de las personas, porque una persona de la tercera edad o una persona obesa o con obesidad mórbida no se le puede poner un chikung muy fuerte porque se desmaya. Eso es una de las creencias del chikung. Es que yo no hago chikung porque la vez pasada fui a una práctica y me mareé y me desmayé. Lo que pasa es que se aumenta se aumenta el gasto cardíaco y se aumenta también lo que son las funciones oxigenativas de los pulmones, del cuerpo. Entonces, hay un chikung que se llama el Dao Jin Yang Shen Gong, que sirve para bajar de peso porque el ritmo es muy fuerte. Una de las herramientas para bajar de peso es el gasto calórico, y el gasto calórico tiene mucho que ver también con el gasto energético basal, que son las actividades que nuestro cuerpo hace básicas para mantenerse vivo, y una de esas es la respiración. Al aumentar la respiración voy a estar generando más gasto calórico, pero hay personas que no pueden aguantar eso. Tendrían que estar unos días, una preparación de algún tiempo, etcétera, y ya después hay que ponerse en eso, porque si no, se desmayan, se desploman. Como si no llegara suficiente oxígeno al cerebro y se desploman, se desmayan. Entonces tiene que ver con ambas. Ahora, en el caso de, por ejemplo, algún paciente que haya sido intervenido quirúrgicamente, ¿nos puede ayudar el chikung en su recuperación? ¿Para una recuperación más rápida? Sí, por lo general, pues los pacientes que están en posoperatorio no deben realizar movimientos bruscos, y el chikung caería perfectamente, porque hay chikung que es específicamente con movimiento, la intención. O sea, mientras el paciente respire, mientras el paciente tenga conciencia, puede hacer el chikung. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que tuvo una cirugía cardíaca, que quizá no puedan realizar por el momento algún ejercicio cardiovascular, ¿sí? Sino únicamente quizá movimientos muy ligeros, ¿sí? ¿Nos puede ayudar en su proceso? Claro que sí, pero es de mucha responsabilidad. Hay que tener muy en cuenta la frecuencia cardíaca, hay que tener en cuenta la tensión arterial, estar muy pendiente de esos indicativos, de esos indicadores, para ver qué intensidad es la más óptima del ejercicio. Pero sería muy bueno, claro que sí, porque el chico se tiene que, en ese tipo de situaciones, el terapeuta del chikung tiene que ver el estado inicial del paciente como un punto de referencia, un punto de partida donde no se tiene que esforzar, donde no tiene que un movimiento, una exigencia natural del paciente, y partir de ahí para ampliar el rango de movimiento, de conciencia, para ampliar el rango de salud, etc. Entonces sí sería muy bueno. Okay. ¿Qué tanto puede elevar una frecuencia cardíaca el chikung? Bueno, tenemos algunas experiencias de quizá personas que han practicado alguna meditación un poco intensa, como una meditación de fuego, donde la respiración es la base de la meditación, y que llega un momento en que se eleva demasiado su frecuencia cardíaca. En este caso, el chikung también eleva considerablemente la frecuencia cardíaca. Sí. Hay chikung que se tiene que hacer la respiración muy fuerte, y tiene que ser respiraciones muy rápidas, y aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, sí, esos ya son más intensos, los chikung más intensos.
cuando se está en alto rendimiento físico o cuando la persona está en algún tipo de catarsis emocional o trascendiendo alguna cuestión. Pero todo eso tiene que ser no controlado, sino tiene que ser muy vigilado para que no se pase, para que no genere problemas ya, porque eso es algo de mucha responsabilidad. ¿En dónde podemos practicar el Qigong? ¿En cualquier lugar? ¿O necesitamos un espacio así como que muy reservado, de armonía? El Qigong se puede practicar en cualquier lugar. Se puede practicar en cualquier lugar. Lo que sí, o sea, lo que cambia es como la persona que lo haga. Porque si yo soy una persona muy irritable y voy a estar ahí haciéndolo en el centro, digamos, ahí en el Zócalo, En la Alameda. en la Alameda o en la calle esta de Madero que está llena de gente, me puedo llegar a estresar o me puedo llegar a sentir mal, o me puedo llegar a recibir y absorber todas esas situaciones tensas que hayan de las personas. Pero si ya estaba trabajando Qigong ya desde hace algún tiempo, etcétera, me enfoco en mi centro. El eje es mi chispa divina, el eje es mi mundo interior, el eje es el chi que estoy manejando por todo mi cuerpo y lo que voy a generar es una transformación en el lugar. Pero para que se requiera, para que se necesite algo así como estándar, pues puede ser en un lugar bonito, en un parque, donde haya naturaleza, donde haya, puede ser en un espacio de la casa, de un departamento donde uno lo tenga como, donde uno esté a gusto, tranquilo, donde no haya mucho ruido, etc. Puede uno poner una musiquita. Lo que te iba a preguntar, si se utilizaba música. Sí se utiliza música. Por lo general debe ser música tranquila, música con instrumentos. Por lo general se ponen instrumentos chinos, de cuerda y que incitan mucho la meditación. Entonces, no es que requiera así muchos. Y en cuanto a la parte de la ropa, pues debe ser una ropa cómoda, holgada, que la persona pueda realizar movimientos, estirarse, etc. No requiere muchas condiciones, mejor dicho. ¿Contraindicaciones? En las contraindicaciones entonces ya van más que todo de las patologías que tengan las personas. Si son como lo decías, cuestiones cardíacas, entonces ya hay que vigilar o saber qué tipo de patología es la que tiene y ya de ahí uno, como buscar un punto de partida, es simplemente eso, buscar el punto de partida con las personas que tienen problemas de salud. Entonces, sí se puede hacer grupal, Sí, pero por ejemplo, vas a tener un grupo muy variado, ¿no? A lo mejor unos van a tener una patología respiratoria, unos una patología cardíaca, otros, no sé, unos digestiva. Y entonces cada uno de ellos va a tener diferentes contraindicaciones de acuerdo a sus patologías. Como instructor, como guía, no sé cómo se denomine, debe de estar pendiente de cada uno de ellos por las posibles complicaciones. sí, en esos casos se daría un Qigong que no tenga que no comprometa mucho las cuestiones metabólicas o las cuestiones de resistencia de una persona. Entonces se puede hacer un Qigong suave como el Lian Gong, por ejemplo. Se puede hacer un Qigong así tranquilo, relajado, en el que se hace un calentamiento, se hacen ejercicios de respiración, se trabajan las articulaciones, se calienta, etcétera, y se hace el tipo de Qigong. Entonces, hay tipos de Qigong especiales, así como por default, por así decirlo, que pueden servir para todas las personas. Pero dentro de eso, por ejemplo, el Lian Gong tiene unos ejercicios en los que se le tiene que hacer un poco de esfuerzo en la rodilla, pues entonces si el instructor de Qigong ve que hay personas que sean muy grandes, que tienen problemas de rodilla, pues se puede obviar ese ejercicio, o se puede trabajar la rodilla de otra forma. Es muy adaptable, por así decirlo. O sea, hay diferentes movimientos que te pueden estimular una región. Así es. Y los ejercicios de Qigong tienen como nombres. Entonces hay uno que se llama las fauces del tigre, porque pareciera como si no hicieran unas fauces.
está el peinar el pájaro, porque pareciera que se peinara un pájaro, pero todo eso es como, más que todo como herramientas lúdicas, supongo yo, que han utilizado los chinos para generar recordación de sus movimientos. Se hace que el puño de mono, que yo no entiendo por qué se le dice puño de mono cuando se hace este tipo de movimiento. Ajá. Y así, para generar como recordación, es como muy lúdico. ¿Hay un número exacto de cada una de las posturas? ¿O realmente es tan vasto que no hay un registro? Sí, cada Qigong está como muy categorizado. Entonces, por ejemplo, el Liang Kong son 18 ejercicios, se llama 18 ejercicios del Liang Kong. Y por ejemplo, los del brocado que le decía ahorita, son los 8 ejercicios del brocado. Entonces, sí, cada uno tiene como su número y son muy como canónicos con eso. Porque yo pues, supongo que si uno se pone a cambiar o ya comienza a distorsionar las cosas, entonces más bien tiene uno en cuenta esos 18 ejercicios, esos 8 ejercicios, es la parte de la respiración, la parte del calentamiento, o sea, en eso sí son muy esquemáticos y están muy organizados. Ok. Ahora, comentas por ejemplo ese que son de las 18 posiciones, ¿no? En ese sentido, hablabas que vas a trabajar los 5 elementos. ¿Hay un orden específico, una secuencia específica de cómo los vas a ir activando? No sé, por importancia, no sé, ¿hay algún fundamento así? ¿O realmente puede variar el orden? Sí, puede variar el orden. Puede variar el orden dependiendo de las personas que estén, dependiendo del tipo de patología, dependiendo del día, porque también eso tiene que ver, la atmósfera, el ambiente. Sí, o sea, es muy adaptable, es muy interesante eso, que tiene muchas facilidades. ¿Cómo se practica? ¿Descalzos? ¿Se practica con contacto con la tierra? Porque, por ejemplo, hay algunos que dicen no, que para tener una buena conexión con la madre tierra hay que estar descalzos. O sea, en este caso, ¿hay algo similar o realmente no es necesario? Pues no es necesario, como uno se sienta bien, si uno se siente bien descalzo, pues, lo puede hacer. Hay unos ejercicios de Qigong que sí se deben de hacer descalzo, que son de conexión con la tierra. Hay un autor muy importante que se llama Mantak Chia, que los ejercicios de Qigong que hace están muy involucrados con la energía sexual. Y esa energía, hay ejercicios que son específicos en donde uno debe estar en una silla, donde uno debe estar descalzo, donde uno debe estar con un árbol también descalzo, tiene que hacer unos movimientos determinados con el árbol, etc. Hay otro tipo de Qigong que es para la parte de las parejas, para manejar la energía sexual. Es dependiendo del Qigong. Pero así un Qigong así como para la parte medicinal, etcétera, no tiene así como la persona se sienta, como aquí como se sienta a gusto. Realmente el Qigong es un trabajo personal. Yo no puedo hacer ese manejo de Qigong y transferirlo o impactarlo en otro paciente, sino realmente es un trabajo personal. Sí, pues la idea es que uno desde el primer momento en el que lo comienza a hacer, uno lo puede comenzar a incorporar en lo que uno hace. Uno puede ponerlo a hacer, por así decirlo, experimentos con la comida. Entonces uno carga un poco del chi y entonces le pone los alimentos y los cocina y los pasa por el fuego y le pone condimentos, etc. Y los comparte. Y hay otro día en el que uno no los hace así, los hace normal y los comparte y va a ver uno la diferencia. Entonces, la idea es que uno desde el primer momento en el que uno comienza a hacer el Qigong, lo comienza a incorporar a todo lo que Es uno hace. una forma de vida. Sí, es una forma de vida. Es una forma de vida. Muy bien. Bueno, vamos a un corte y en breves instantes regresamos. Gracias. Voy a hablar de... ¿Cómo puedo marcar?
hace para escribir? Como vamos con... ¿Qué es lo que nos Ujú. 32, 48, Sí. 83, 39, 55, 32, ¿Ves? Sí, sí, estaban escuchando los... ¿Sí? Aquí en Facebook. Hola, Gina, ¿cómo estás? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Muy bien. Pues no sé cómo el escribirles a ellos. programa de radio. Ya ¿Cómo se escribe aquí? Ya vamos a entrar Yo respondo. del Yo corte. estoy súper Y me encanta. Ah, Espacio holístico y alternativo. Eso. Perfecto. Sí, ya me comuniqué contigo y ya nos mandan a la Elisa. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? No, 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 para nada. Hilda me pasó el dato y inmediatamente me comuniqué contigo. ¿Sí? No, no, qué agradeces. Pues ya 8 días, ¿no? Uy, Dios, qué nervios, pero todo bien. Gracias. Gracias. Ay, muchas gracias. El 28 a las 8 de la noche. Perfecto. Para estar ahí desde las 7. Sí, también, ¿qué le vas a ofrecer a nuestros invitados, a nuestros radioescuchas? Bien. Ujú. Y alternativo. Ujú. Ah, perfecto. No, no te preocupes. Aquí lo importante es la difusión para que también me hagas llegar el flyer y lo empecemos a trabajar. Ah, perfecto. Para que poderlo postear en nuestras redes sociales. ¿Te parece bien? Regresamos en 15 segundos. Ya, en 15 segundos estamos en ahí. Permíteme. Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí. Muy bien, pues ya estamos de regreso en el programa del día de hoy y casi tiene por aquí también alguna información importante. Pues sí, lo que les prometí ahorita que iniciamos el segundo bloque era que nos íbamos a comunicar con Gina para que nos diera más detalles sobre la obra de teatro. Gina, estás al aire. Hola, ¿qué tal amigos del Espacio Holístico y Alternativo? ¿Cómo están? Mi nombre es Gina Cid y pues nada, aquí agradeciéndoles que estén al pendiente de todos nosotros, como siempre, haciéndonos publicidad, muchas gracias. Y pues sí, los esperamos el día 28 de febrero en el Centro Cultural de la Diversidad a las 8 p.m. No se lo pueden perder porque van a estar los autores de las canciones que tenemos en este maravilloso musical. Los Rebeca, Eddie los Grasosos, y bueno, para que se den una vuelta por los 50 de una manera divertida y por qué no disfrutar un ratito de la maravillosa moda que había en esa época y entrar en el mismo juego que nosotros preparamos para ustedes. Genial, genial. ¿Quién va a estar en el elenco, Gina? En el elenco tenemos el señor Omar, conocido como Caballo, tenemos a Rocío Vargas, tenemos por ahí unas funciones especiales donde van a estar algunos de los famosos cantantes haciendo los personajes, no se pueden perder. Y bueno, ¿qué les digo? Como agradecimiento por estar siempre pendiente de tu programa, tenemos un 2x1 en 5 boletos
Perfecto. Ustedes ya les darán una clase o algo para que puedan recoger su cuerpo de taquilla. Claro que sí, ya ahorita les indico la clave para que puedan recogerla. Nada más 5 pases dobles, ¿verdad? Así es, A ver. 5 pases dobles para el estreno del día 28 de febrero. Y vamos a estar todo el mes de marzo, los miércoles a las 8 de la noche. Todos los miércoles. Perfecto, Gina. Entonces, seguimos en contacto y seguiremos promocionándolo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues que sigan disfrutando de esta maravillosa estación de radio que nos ofrece miles de temas. Y bueno, como siempre, tu maravillosa voz. Ay, muchas gracias. Bendiciones, Gina. Hasta luego. Bye. Muy bien. Bueno, pues ya tienen ahí la información. Entonces, ¿quieres manejar una trivia o únicamente los primeros 5? Los primeros 5, así como dijo Gina, no sé, nada más hay que ponerles una clave. Bueno, ya que se hayan reportado las primeras 5 personas interesadas en esos 5 pases, sí, al 2x1, ya les daremos de manera privada y personal la clave para que puedan recoger los boletos en taquilla. Gracias. Bueno, pues entonces continuamos con nuestro tema del día de hoy porque ya se nos fue una hora y, Rapidísimo. y todavía tenemos mucho que platicar del chico, ¿es verdad? Claro que sí. ¿Qué tiempo llevas practicándolo? Aproximadamente unos 14 años. ¿En serio? ¿Cómo era tu vida antes del chikun? Pues, ¿Cómo llega el chikun a tu vida también? pues siempre me han gustado las artes marciales. Entonces estaba en la prepa. Es que, yo soy de Colombia, allá se le dice bachillerato. Estaba en disciplina, no sé qué, aquí sería como la prepa. No terminé el bachillerato aquí. Sí, pero ese es Bueno, el nivel. entonces estaba en taekwondo y pues siempre era muy débil y no era, siempre era como debilucho. Entonces comencé a buscarle la parte de las artes marciales chinas. Y estuve viviendo en una ciudad que se llama Pereira, y buscando taekwondo en el lugar allá donde practican deportes. Terminé encontrando un maestro de artes marciales chinas y me dijo, no, que va a practicar taekwondo, más bien póngase a estudiar aquí Chikun, ¿cómo es? Wushu, artes marciales chinas conmigo y me hizo una demostración y todo y me gustó y entonces ahí me metí en la liga de Risaralda de artes marciales chinas, de Wushu. Y ahí pues entonces íbamos a torneos y todo y ahí fue donde yo comencé a aprender el Chikun. Porque la médula espinal de las artes marciales chinas es el Wushu. Es del Wushu, la médula espinal de las artes marciales chinas es el Chikun. Es el desarrollo y el manejo de la energía interior, del Chi. Entonces ya ahí comencé a trabajar con él. Y pues es una herramienta muy buena porque en los momentos en los que uno está triste, desesperado o uno tiene algún problema, uno se pone a hacer Chikun y uno llega como a la armonía, a la calma, a la paz, etc. Entonces es muy útil. Muy bien. Pues, primero estudiaste un poquito de Qigong antes de entrar directamente a las artes marciales o la llevaste a la par. No, ahí yo entré así sin saber nada. Entonces sí fue a la par. El maestro me decía que los movimientos no eran solo físicos. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que hacer? Tú lo que quieres es impactar. Y entonces ya me explicó que todo tiene que ver con la respiración. La respiración cargada de chi tiene un efecto muchísimo más poderoso sobre los movimientos, sobre cualquier tipo de movimiento. Entonces ahí pues, ya lo puedes entender. Y a mí me ha dado muchísimos resultados en cuanto a la parte de los resultados de alcanzar objetivos con el cuerpo. Por ejemplo, correr mucha distancia sin llegar a cansarse tanto. O por ejemplo, estar la parte de la resistencia o la parte de la concentración, la motivación, todo eso nos ayuda mucho el Qigong, porque es concentrar toda la conciencia en un solo punto, en una sola dirección, en un solo objetivo. Entonces es muy, muy útil. En ese caso de la relación que hay con el Qigong de las artes marciales,
tú concentras la energía y posteriormente la canalizas a tu puño, a tus músculos. ¿Cómo se hace esa conjunción entre el Qigong y el arte marcial? Sí, pues porque si uno hace los movimientos sin lo que es el Qigong, que es la intención, el movimiento y la respiración, entonces pues no tiene peso, no tiene mucha fuerza. Entonces hay artes marciales que están muy relacionadas con el Qigong y se pueden confundir, como es el caso del Tai Chi. Ajá. El Tai Chi muchos piensan que es una danza muy bonita y que es muy espiritual, etc. Pero no, el Tai Chi es un arte marcial. El Tai Chi es para la parte marcial, para el combate. Lo que pasa es que el Tai Chi surgió cuando los maestros de Qigong ya tienen tanto manejo del Qigong que no manejan solo el Chi de sí mismo, sino pueden utilizar el Chi del contrincante. Entonces, un maestro, digamos, un maestro de artes marciales chinas que tenga unos 70 años se podía enfrentar a un muchacho de 30 bien fuerte y bien gigante y lo derrotaba. ¿Cómo? Pues utilizaba el chi de su contrincante para su propio beneficio. Ahora sí que en su contra. Así es, lo utilizaba en su contra. Entonces, ese es el Tai Chi. Entonces el Tai Chi lo utilizaba, lo manejaba, porque cada ejercicio de Tai Chi es un ataque y es una defensa. Entonces, y lo manejaba de tal forma que ni siquiera tenía que gritar ni nada, sino que lo hacía terminar contra el piso. Y mientras más fuerte fuera el oponente, pues más chi, más poder tenía para poderlo utilizar en su contra. Entonces, esa es una de las particularidades del Tai Chi. Porque muchas personas piensan que el Tai Chi es una danza muy bonita, que se ve muy armoniosa, pero es un arte marcial. Entonces, y el Tai Chi pues está fundamentado en el Qigong. Si no se tiene buen Qigong, pues no se puede hacer buen Tai Chi. Si no se tiene buen Qigong, entonces no se puede hacer buenas artes marciales chinas, como hay otros estilos, como el Jin Ji Chuan, que es el boxeo de los 5 elementos. Si no se tiene buen manejo de la energía interna, pues es como un garabato, parecería pequeños. Como el gato con botas haciendo malabares. Es así, pero entonces ya tiene una carga muy diferente si se tiene en cuenta la respiración, la intención, el movimiento, la conciencia. Hablamos de intención, como el beneficio que voy a obtener con el movimiento. ¿Esa es la intención? La intención es el para qué yo hago las cosas. Entonces, la razón por la que yo hago. Yo no voy a lanzar un puño por lanzarlo. Yo lanzo un puño porque estoy ahí, estoy en una especie de lucha interior donde yo estoy manejando todo lo que yo soy, concentrándolo en una parte de mi cuerpo. O lo puedo hacer, por ejemplo, para generar algún tipo de influencia en el plano físico, etc. Pero siempre tiene que haber un para qué. Si no hay un para qué, sí está perdida la persona. Igual con el ejercicio del Qigong. Si se mueve el cuello por moverlo, pues se puede hacer que se caliente la articulación y se logre un poquito de relajación. Pero si se hace el movimiento del cuello con la intención, con la respiración, con el pensamiento del movimiento de ese lugar, entonces se genera un resultado muy diferente. Esa es la carga que le da el Qigong. O sea, el Qigong es como el alma de los movimientos de las artes marciales y es el alma también que le podemos dar la carga a nuestra vida. Porque es muy diferente que uno diga una palabra por decirla a una palabra que uno le diga con conciencia, con fuerza, con intención, a dónde va a llegar, a dónde va a parar, etc. Entonces es muy diferente. Okay. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita de práctica con un instructor para que posteriormente yo pueda seguir haciéndolo en casa o cualquier otro día sin la necesidad de acudir con alguien? Ajá. Sí, pues la idea es que los ejercicios son como tarea, ¿sí? Porque uno no es, por lo general no es que uno esté ahí siempre todos los días
dando Qigong. Uno, por ejemplo, puede reunirse con las personas una vez a la semana y ese ejercicio ellos lo pueden hacer toda la semana. Y lo pueden hacer por la mañana, es lo más ideal. Cuando apenas se despierta la persona se estira, hace sus ejercicios de respiración, su calentamiento, etcétera, y ya le queda como ese estado para todo el día. Pero la idea es que desde el momento en el que uno comienza a hacer los primeros ejercicios de Qigong, uno los pueda implementar en su vida, en su cotidianidad. Y pues ya para que una persona ya quede para que aprenda un estilo particular, pues sí debe trabajar un tiempo. Digamos el Liang Kong, que son los 18 ejercicios, debe estar un tiempo corrigiendo la posición, corrigiendo el movimiento, la respiración, porque esos ejercicios no es que sea la respiración así porque sí, sino que cuando uno está haciendo el movimiento, inhala y en otra parte del movimiento retiene y en otra parte del movimiento exhala. Entonces, cuando uno ya está consciente y hace bien el movimiento y todo eso, pues ya uno puede hasta compartir. Ya lo pueden hacer con los demás. Me preguntan, ¿en cuánto tiempo ven resultados después de la práctica? Si un paciente tiene gastritis, por ejemplo, como patología, en la práctica del Qigong, ¿en cuánto tiempo empiezan a ver mejoría? Desde la primera práctica de Qigong que se hace. Porque en la práctica de Qigong la persona se hace consciente que debe estar ahí en el momento, en el lugar, y está haciendo el movimiento, está haciendo el ejercicio, está concentrando la energía, está concentrando el chi, lo puede poner ahí mismo sobre ese órgano que está afectado, y desde ese mismo instante uno comienza a sentir el beneficio, uno comienza a sentir alivio. ¿Y por qué? Porque ese tipo de medicina china es muy eficaz, es muy directo, es muy bueno. ¿Contestada? Y pues también me gustaría hablarles lo que es el sistema de salud, por ejemplo, de China y el sistema de salud de México. El sistema de salud de México está enfocado hacia el tercer y el cuarto nivel, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Y el sistema de salud, por ejemplo, de China está enfocado hacia el primer nivel de salud, que es la prevención. Entonces, por eso es que allá en China, la gente practica Qigong en los parques, hacen también su Tai Chi, y también es parte de los programas de medicina de los hospitales. ¿Por qué? Porque es mucho más barato prevenir que curar. Entonces, aquí dentro de lo que es la enfermería, hay una parte que es la enfermería enfocada al primer nivel de salud, que es la prevención. Y este tipo de cultura de la prevención, del Qigong, de la meditación, del yoga, etc., son herramientas muy valiosas para evitar los problemas crónico-degenerativos, para evitar las enfermedades que generan tantos gastos para las instituciones, tantos gastos para las personas. Entonces, desde la parte de la prevención se pueden erradicar muchísimos males en nuestra sociedad, aquí en la cultura mexicana. Entonces, pues tal vez no se sabe por qué no invierten tanto. Debería ser al revés, en vez de invertir tanto la salud en el sistema, en el tercer y cuarto nivel de salud, deberían invertir más en el primer nivel, que es la prevención. Y se ahorrarían medicamentos, se ahorrarían tratamientos, se ahorrarían hospitales, se ahorrarían tantas cosas. Horarios de quirófano. Exacto. Entonces, pues estas herramientas son súper útiles y son súper importantes para la cultura mexicana. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Gracias.
porque en la escuela uno de los proyectos al final de la carrera uno tiene que hacer disco en una empresa. Entonces yo decía, una empresa de que, pues entonces me ocurrió una empresa de Chikun, se llamaba Chi Balance. Les toca hacer toda la imagen, el logotipo, toca hacer el portafolio y todo eso. Entonces salió muy bien lo que es el Chikun. ¿Por qué? Pues porque hay un target determinado para ese tipo de ejercicios y sí es algo que se necesita, es algo muy útil y práctico. Entonces, pues, ojalá se pudiera hacer mucho de todo esto. Yo he visto en algunos hospitales donde lo hacen, pero como que no le dan tanta importancia. Y es al revés, la cultura de la prevención es lo primero que debe haber para que no haya tantas patologías. Un cáncer, una diabetes, todo eso se puede evitar. Pero bueno, pues la idea es que se pueda hacer todo esto. Sí. Lo intentaron con Prevenims, ¿no? Pero no hay la respuesta de la población y tampoco de la institución, ¿eh? No pegó, pero la idea es que, por ejemplo, hay grupos específicos donde todo esto sí donde las personas sí pueden escuchar todo esto, y es en este tipo de espacios, porque las medicinas alternativas, las personas tienen otro tipo de conciencia, las personas tienen otro tipo de visión de las cosas, entonces ven esto y les va a interesar mucho, que van a querer curarse, sanarse de las cuestiones emocionales, etcétera, prevenir enfermedades. Y tal vez, yo pienso que la cuestión es muy institucional, porque es como negocio, ¿no? Por ejemplo, una licitación de medicinas, una licitación. Bueno, estamos en 15 segundos. Perdón. Sí, el negocio, ¿no? Sí, es business. Sí. 5, 4, 3, 2, 1, habla ahí. Muy bien, ya estamos de regreso y seguimos hablando de Qigong. En este sentido, Johan, ¿hay lugares donde se pueda aprender aquí el Qigong? Sí, sí hay lugares, hay centros de cultura donde se enseña Qigong, hay hospitales donde lo dan, pero no es que sea muy difundido. Cuando yo estoy haciendo prácticas clínicas de la carrera de la licenciatura en enfermería, ahí en el hospital de la Villa, ahí vi que estaban dando Qigong. No recuerdo qué tipo de Qigong, pero pues es muy probable que sea enfocado por la salud, meramente. Hay que buscar, y sobre todo en los centros holísticos también se da Qigong. Pero también lo camuflan mucho como Tai Chi, porque el Tai Chi es más conocido. El Tai Chi ya la persona se imagina ya como si fuera una dancita y eso. Pero sí debería ser más difundido. Sí se puede, aquí en México hay muchos lugares donde se puede aprender, que son como económicos o no. Pero también hay lugares donde cuesta mucho dinero. Hay tipos de Qigong, no recuerdo ahorita el nombre de ese tipo de Qigong, que cobran mucho. Cobran por cada diplomado miles de pesos y eso le meten ahí la parte que es de creencia y que espiritualidad y eso, pero también son otras cosas. Se lo convierte en un dogma, ¿no? Exacto. Entonces el Qigong, bueno, es que se necesita así que la persona atraviese para eso, no cualquier persona lo puede aprender. Y sí, aquí en México hay muchos lugares, solamente es rascarle. Y pues ojalá se pueda, pues también, si se abre un espacio en el centro holístico. Lo que te vamos a decir. Claro. ¿Qué día vas a darnos? Claro, pues. ¿Qué día? De una vez aquí. Quieran. A ver, vamos a ponerle fecha. Ahora una muestra, ¿no? Sí, vamos a una muestra, que vayan todas las personas que estén interesadas. De una vez vamos a comenzar a ver beneficios. Perfecto. ¿Qué te parece el jueves 1 de marzo? El jueves 1 de marzo está bien. ¿A las 10 de la mañana o más temprano o más tarde? A las 10 de la mañana, sí que ¿Cuánto vaya. tiempo dura la sesión?
Nos podemos dar una horita. Una horita. Llegamos de Chikuna. Perfecto, sí, a las 10 está A bien. las 10 para que terminemos bien, a las 11 y ¿nos va a Pues doler el igual. cuerpo al día siguiente? No. Así como si fuéramos al gym, ¿no? No, nada que ver. no. Si hay problemas muy fuertes, emocionales, Que no nos llamen. puede quedar esa área resentida al otro día. Ah, Pero no es así de que no la puedan ni mover, no, tal vez una pequeña molestia, nomás. Porque uno ahí va a soltar. Pero es que requiere realmente el paciente un mayor trabajo, Ajá, ¿sí? En ese aspecto, ¿no? sí. Sí. Entonces, no hay ningún problema. O sea, Y sí, una persona que acaba de tener una cirugía de corazón ¿Mande? Gracias. puede practicarlo. Le acaban de cambiar su válvula mitral. Sí, Hace sí, 3 pero que lo diga. O sea, que no llegue así como si nada y hacer chico, no, sino que diga, venga, me acaban de hacer esto, otro túnel en el corazón, o si no otra persona que tenga otra patología, no, es que tengo tal patología en el cuerpo. Sería conveniente que llegaran Antes, antes, como 9:30. Que llegaran unos 5 minuticos antes, como para hablar con ellos y para... Es que eso es lo que hay que hacer, evaluar, siempre hay que evaluar. Si una persona tiene una patología, hay que evaluar su estado de salud para sacarle provecho al chikun. Eso. Pero de que tenga contraindicaciones, eso no. Eso es. ok. Tienen que ir bien desayunados, en ayunas, con ¿Cómo? agua. Bueno, cómodas, pues que se tienen lleven que- su agüita, ¿no? Su agüita para hidratarse y si van a desayunar, pues que no coman mucho, ¿no? Porque si no, Que se les origen pone 2 horas. flujo, eso, Sí. ¿no? Que sea muy temprano. Que desayunen bien tempranito. Sí. Es mejor hacer el ejercicio cuando uno tiene un poquito de hambre. Así. Sí, está más receptivo. Pero va a generar más hambre, ¿no? Sí, O sea, que lleven lunch para terminando el... sí, eso. ¿Sí? Eso sí, está bien. Sí. ¿Se va a sudar? No se va a sudar. No, ¿No? Lo vamos a hacer así como muy demostrativo y vamos a ver algunos ejercicios, respiraciones, algunos pasos, algunas posturas. Y sobre todo vamos a aprender entonces ese día a concentrar el flujo del chi para curarnos y sanarnos. Eso también lo vamos a hacer ese día. ¿Qué reacciones puede tener después de la práctica el paciente? Un poco de mareo, un poco de cansancio, un poquito de hambre. Normal, no. ¿Puede llorar? el paciente? Bueno, Sí, si hay que- personas que llegan a una cuestión emocional y la sueltan, etcétera, sí puede llegar a haber llanto. Pero eso sería durante la sesión, no posterior a ella. Bueno, también pudiera hacerlo. Durante y posterior. Sí, si una persona Lo llamamos crisis curativa, pero emocional. Exacto. Puede llegar a una especie de catarsis. Ujú. Claro. Bueno, pues ya saben. Váyanse preparando para el jueves 1 de marzo a las 10 de la mañana. No, 9:45. Bueno, 9:30. Eso, no hay medio preparado. Profesora Silvia, 9:30. ¿Nos escucha? ¿Sí? Vayan bien preparados, lleven ropa cómoda. ¿Algún tapete o algo o nada? No, nada. Nada. Los zapatitos de esos de hacer ejercicio, cómodos. No se vayan a ir de tacones, porque cuesta mucho trabajo. Mejor así como de ¿Sí? Perfecto. Después de la sesión, pueden hacer sus actividades normales. Sí, ya Sí. pueden. No, antes se van a sentir mucho más fortalecidos, más conscientes. Porque todo eso genera energía, flujo, se genera chi, se fortalece la persona. Entonces, puede ser que inmediatamente después del ejercicio se sientan así un poco como cansados, otros se pueden sentir como si hubieran quitado un peso encima, pero después, 1 hora, 2, se van a sentir muy fuertes, muy conscientes. Y pueden tener muchos logros, muchos resultados en las actividades que hagan. ¿Hay quienes se duermen después de la práctica? Sí, ¿Sí? también. Una cuestión ¿Eso es benéfico? Para poder... Si les da sueño, pues que duerman, está muy bien, sí. Pero por lo general es eso. A veces mareo, que por lo que uno está constantemente inhalando, exhalando, entonces a veces se puede generar un poquito de mareo, pero no va a ser tan intensivo. O a menos que tengamos un grupo de personas muy fuertes ahí que se hacen mucho ejercicio y toda la cosa,
Entonces ahí sí le vamos a meter más intensidad. No, vamos a tener... No hay que espantarlos. No, dependiendo de quienes vayan, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una dinámica bien entretenida. Va a ser lo podemos ver como una meditación en movimiento. Eso, para hacernos ser más una fácil, idea, ajá. una idea de cómo va a ser. Una meditación con movimiento para la salud, para el bienestar y para la paz interior. Eso podemos hacer así. Sí, claro que sí. Es que vayan Ya tienes todos dos los que alumnos. quieran. Que vayan todos los que quieran. Y pues sí, sí sería muy bueno pues también que las personas que sepan de alguien que tenga algún problema, alguna enfermedad, alguna patología, pues le pueden invitar también. Y vamos a comenzar a ver efectos benéficos desde la primera sesión. Entonces, para que lo aprovechen, para que lo aprovechemos todos. Y aprendemos algún movimiento en específico. Tú nos vas a decir, o nos tenemos que aprender toda la serie de movimientos para practicarlos y seguir nosotros teniendo el beneficio. No, no es necesario. O sea, ahí vamos a aprender. Lo primero es un calentamiento de articulaciones, la respiración, eso sí es básico y muy importante, y eso se puede hacer para todo. Lo que son ejercicios de respiración, le podríamos llamar ejercicios de respiración diafragmática, donde se utiliza conscientemente el órgano, el músculo que está debajo de los pulmones, que es el que permite la respiración. Y podemos hacer, vamos a hacer lo que es podernos curar, concentrar el chi en las manos para podernos curar y poder curar a otros también. Vamos a hacerlo así. Bueno, vamos a hacer muchas cosas interesantes ese día entonces, para que estén pendientes. Nos están preguntando, perdón que te interrumpa, Sí, Johan, nos están preguntando que si pudiera acudir una persona que silla de ruedas. Sí, claro, ¿Sí? sí, estaría interesante también, claro. ¿Sí? Sí, mientras tenga conciencia y mientras pueda respirar, puede ir la persona. Perfecto. Está... Está intenso. Si está en silla de ruedas, puede mover las manos y puede hacer todos los ejercicios que son con las manos. Entonces va a estar muy bien. Y le va a ayudar mucho porque eso amplía un poco más la conciencia sobre lo que se puede hacer, sobre los movimientos que puede ejercer una persona que tiene ese tipo de discapacidad. Y en este caso, ¿qué beneficios tendría? ¿Solamente en la zona que tiene sensibilidad o en todo el cuerpo? Le puede también para todo el cuerpo. ¿Sí? Y sería interesante cuando hagamos el ejercicio de concentrar el chi en las manos para curar, que se lo ponga sobre las manos, que se le comience a irradiar, porque eso lo puede estar replicando todos los días y le puede ayudar mucho. Pero puede servir como una terapia adicional. Sí, así es. Porque la idea es eso, que nosotros nos hagamos conscientes del propio poder que está en nuestras manos, del propio flujo de nuestro chi. Que no es necesario ir a un lugar exterior, sino que nosotros al estar vivos tenemos una gran cantidad de facultades, de poderes que están latentes en nosotros mismos. Y la idea es que nosotros podamos despertar eso. Y para hacerlo, lo primero que se necesita es tener la confianza, la seguridad y la voluntad de que nosotros lo podemos hacer. No se requiere otra cosa. Es más, cuando una persona hace el diplomado de yo no sé qué, que le cuesta yo no sé cuántos miles de pesos y le dan un super diploma con la firma ahí del ultracurador y sanador y físico de la tierra, es para que ellos mismos se hagan creer de que lo pueden hacer. O sea, uno mismo se condiciona a eso. No, es que yo voy a ser el mejor curador, el mejor sanador cuando tenga el diploma de tal personaje y cuando reúna todo este dinero, y ahí sí lo voy a hacer, y muy seguramente lo va a hacer así. Pero si la persona pensara que no necesita todo eso para poder llegar a tener a despertar ese poder sanador y curador en sí mismo, pues entonces no lo hace. Es una cuestión de programación que nosotros tenemos, porque ese poder y ese flujo del chi está en nosotros, lo creamos o no.
Y ahora la otra es que también nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros tenemos muchas cosas que dentro de nuestro mundo interior y todo eso lo logramos por medio de ese tipo de meditaciones. Sea de la meditación del yoga, sea de la meditación del zen, sea de cualquier tipo, de cualquier escuela de meditación, todo lo que haga que nuestros ojos miren hacia adentro, vamos a descubrir muchas cosas de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, con el Qigong, uno cuando está haciendo los movimientos, sintiendo la respiración, sintiendo las personas que están al lado, sintiendo los animales que están alrededor, sintiendo la tierra, nos sentimos a nosotros mismos y nos damos cuenta de esa gran capacidad y de esa cantidad de talentos que tenemos nosotros mismos y los podemos comenzar a explotar. Entonces, esa es la invitación para que vayan a la sesión de Qigong. Una pregunta me surgió por aquí. ¿Las mujeres embarazadas lo pueden practicar? Claro, sí, sería muy bueno. Claro, porque ahí, cuando uno está en una práctica de Qigong, uno se sensibiliza más. Entonces pueden llegar a sentir de una forma muy diferente al nuevo ser que está ahí en gestación. Es muy interesante. Ahora, viendo esa parte de una mujer embarazada, el chi que va a mover la madre, ¿de qué manera va a influenciar el chi? Porque al final de cuentas, en ese punto, pues realmente es el mismo chi que tienen los dos. Ajá. Entonces, ¿de qué manera puede impactar al embrión? Pues para que tenga una mejor capacidad de desarrollo de sus funciones vitales, para que haya una mejor comunicación, una mejor conexión madre-hijo, para que ese ser que esté muchísimo más preparado para todo lo que va a venir a hacer en este plano. Entonces, es una experiencia de sensibilización. En el caso de mujeres que tienen embarazos de alto riesgo, también les puede servir mucho buenísimo. para disminuir ese riesgo. Claro que sí, porque ellas pueden aprender a manejar ese chi de forma consciente para reforzar su sistema inmunológico, su circulación, porque esos embarazos de alto riesgo pueden haber situaciones de trombos, pueden haber situaciones muchísimas cuestiones de riesgo. Entonces, sí les puede ayudar mucho. O sea, es una herramienta muy buena. Muy bien, muy bien. Ya así para ir abriendo el abanico a cada uno de los radioescuchas y que realmente vean que no hay ninguna contraindicación, que realmente cualquier persona lo puede practicar. Ajá. Hay algo importante que recuerdo, que es también las personas que tienen algún tipo de adicción, ansiedad, ataques de ansiedad, les puede servir, les puede ayudar mucho, porque en la respiración está todo. Entonces, si tienen ataque de ansiedad, de miedo o algún tipo de problema, se centran, manejan la respiración consciente, de una vez ya entran al eje de su chispa divina, de su existencia, y ya se puede ver todo desde ahí. Y pues, es muy útil. ¿Lo recomiendas más su práctica en la mañana o en la noche? No, es dependiendo para lo que se necesita. Por ¿Sí la es terapéutico? mañana, sí. Por la mañana es más revitalizador y es activador, y por la noche es más tranquilizador, es más pacífico, es más relajante. ¿No sería el mismo tipo de Qigong? Puede ser el mismo ejercicio de Qigong, pero se va a sentir diferente. Ah. En la energía de cuando el sol está saliendo, se siente esa fuerza de crecimiento, de expansión, de abundancia, y por la noche, cuando ya se ocultó el sol, se siente la fuerza, la energía de descanso, de tranquilidad, de paz, de reflexión, de interiorización. Entonces y así sea el mismo ejercicio de Qigong, así sea la misma postura, pero se siente diferente. Interesante. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Ay, disciplinado. Sí, me sorprendí. Sí. Sí, por eso te pasaba esto. Casi hicimos el Sí, cartón. hay veces que carga la carga rápida y hay veces que no.
Entonces está bien raro ese aparato. Bueno, pues, gracias. Pero no está en el otro. Bueno, si quieres rápido, Ah, sí, tiene. Sí. Vale. si es rápido está acá y Es que ya no sé qué le pasa, está bien raro ese aparato. Pero pues sí, eso pasa con el chikun. Entonces, Directamente en taquilla dijo esta Gina, ¿verdad? Sí, directamente en taquilla. ¿Con qué clave? Pues nada más que digan el programa, ¿no? Espacio lícito alternativo. Pero tienes que mandarlos por una individual, ¿no? Taquilla. Porque si no van a llegar 20 con la clave. En taquilla. Ya sabes, Sí, nada. no es esto. En taquilla. Que dice que no te va a cargar rápido. no. Es que es muy fuerte ese aparato. Sí, Pues era el aparato brutal. no sé. Porque hay veces que sí hace carga rápido y hay veces que no. Yo creo que es como el voltaje a veces de los lugares. Pero este se supone que tiene para la carga rápida. La salida. Pero bueno, esperamos que se cargue. Pues sí. La clave será privada, ¿no? ¿Has tenido experiencias importantes con la práctica del Qigong? Tanto tuyas como con algún amigo conocido. Pues sí. Ahí, pues una vez una persona se desmayó y pues hubo que estar ahí, pero fue que se comenzó Hiperventilado. y pues se hiperventiló. De hecho, con el Qigong, pues sí, de curarme, de sanarme. Es que yo, una época en la que estaba solo aquí en México, y me dio como un virus de una gripa y me subió la fiebre hasta 38, iba subiendo y ya no me podía mover, y me tocó concentrarme y concentrar el chi en las manos y comenzar me lo puse en el centro del pecho y 15 segundos. comencé a curarme. El No último pude bloque. salir de eso, pero no me podía mover de la gripa, de la fiebre que tenía. Así pues así. 5, 4, 3, 2, 1. Al aire. Muy bien, pues ya estamos de regreso en el último bloque del programa del día de hoy. Ya por ahí, Hasi, parece que ya tiene algunas personas interesadas en esos pases dobles, ¿verdad? Pero ahorita los que estén interesados, les voy a dar la contraseña, la clave se las voy a dar en privado para que ustedes nada más mencionen que van de espacio holístico y alternativo y con la clave que les vamos a proporcionar ya los pueden solicitar en taquilla, ¿no? Recuerden, el estreno es el día 28 de este mes a las 8 de la noche. Perfecto. Muy bien. Bueno, estábamos hablando ahorita en el corte con Johan de algunas de las experiencias que has tenido con la práctica del Qigong, ¿no? En ese sentido, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado a ti en cuanto a sanación, podríamos llamarlo así? Pues sí, la que le estaba comentando ahorita de una vez que me dio como un virus de gripa, que yo estaba viviendo solo y no tenía quien me auxiliara, y tenía una fiebre de 38 y estaba subiendo y ya no podía casi mover el cuerpo. Entonces lo único que pude hacer fue que me concentré, hice los ejercicios de respiración, me alcancé a poner la mano en el pecho y me comencé a curar y me comencé a sanar de eso. Y pues la verdad no sé qué hubiera hecho si no hubiera sido por el Qigong, porque no tenía nadie que me pasara un antipirético, no tenía la forma de llegar al agua para bajarme la temperatura y solamente lo pude hacer así. Entonces esa fue una de las experiencias que he tenido. He tenido también otras experiencias pues, con personas que llegan a sentir mejoría y bienestar desde el momento en el que van
desde el primer momento en el que van a las sesiones de Qigong, personas de la tercera edad que casi no, que digamos que no tenían mucho movimiento en una pierna y pues ya comienzan a moverse bien, personas que han tenido problemas de sueño, pues ya que hacen los ejercicios de Qigong y pueden dormir bien, se les quita el insomnio, a muchas situaciones así, o sea, es muy efectivo. Es muy ¿Das práctico. clases? Ahorita no he estado dando clases, la idea sería pues, reactivar esa parte. He estado dándolas, pero con personas con pacientes que atiendo, que tienen problemas de rodillas o que estaba atendiendo particularmente. Pero sí sería bueno pues, hacerlo de forma masiva. Estuve trabajando en un centro naturista unos años. Ahí estuve dando Qigong y hay veces que estaba haciendo talleres en cuanto a la parte del primer nivel de salud, en las prácticas hospitalarias de mi carrera, de la licenciatura en enfermería. Entonces ahí lo estaba haciendo también. También estaba haciendo prácticas de Qigong en algunos hospitales, como el Hospital de Londres, hace algunos años, el Qigong, herramientas como el Qigong y la respiración para el manejo del estrés en el personal clínico, en el personal médico. Y bueno, algunos pinitos así. Pero la idea sería pues, que todo esto se pueda compartir con la mayor cantidad de personas para que les genere muchos beneficios. Esa sería la idea. Pues ya tienes un espacio en el centro holístico. Muchas gracias. Y ya que tengamos una cantidad considerable de alumnos, pues nos proponemos y nos vamos al bosque de Chapultepec, ¿no? A hacer un masivo de Qigong. Estaría perfecto. ¿O no? Estaría perfecto, claro que sí. Perfecto, hecho está entonces. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengas, Ceci, antes de que termine el programa? Porque ya estamos a punto de finalizar. Muy bien, entonces, si no, mientras tanto vamos a hacer un repaso así general, si nos puedes dar además un bosquejo para aquellos radioescuchas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos desde el inicio del programa. ¿Qué es el Qigong? ¿Cuál es su fundamento? ¿Y en qué nos puede servir? Bueno, entonces el Qigong es una recopilación de ejercicios milenarios de la cultura china que están enfocados para la mejoría de la salud. Esos ejercicios de Qigong, bueno, el Qigong significa Qi, que es la energía vital, y Gong o Kung, que significa desarrollo, trabajo, entonces en conclusión sería como desarrollo, trabajo de la energía vital para la salud. Ese tipo de ejercicios pues principalmente son una recopilación y comenzó a ser como muy famoso desde 1955 aproximadamente en el sistema médico, en el primer nivel de salud de China. Y pues desde ahí pues se estaba popularizando mucho y hay muchos tipos de Qigong. Hay tipos de Qigong que son desde la parte espiritual, desde la parte medicinal, o sea, y desde la parte también marcial. Y el Qigong es una herramienta en la que se basan los sistemas los sistemas marciales chinos y también sistemas marciales chinos como el Tai Chi. Esa es la base de ellos. El Qigong lo puede practicar cualquier persona. No hay contraindicación, pero si hay una persona que tenga una patología, pues se lo debe de hacer saber al instructor que va a hacer el Qigong pues para tener algunos cuidados específicos de acuerdo a esa patología. El Qigong es un estilo de vida. El Qigong no solamente es para que lo utilicemos en el momento en el que estamos haciendo los ejercicios, sino en el momento en el que nosotros tengamos problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de enojo, cualquier tipo de problema, nosotros lo podemos comenzar a manejar desde el Qigong, que es nuestra energía vital por medio de la respiración, del movimiento, de la conciencia y del propósito, que son los elementos principales y básicos del Qigong. Eso básicamente es. Muy bien. ¿En qué patologías nos puede ser útil? Pues para cualquier tipo de patología, patologías del sistema nervioso,
patologías cardíacas, del sistema respiratorio, el sistema metabólico de cualquier tipo. Porque lo que se necesita para que la persona pueda hacer Qigong es que esté consciente y que pueda tener pues, como algún tipo de movimiento en su cuerpo. O simplemente que esté consciente y que respire. Eso principalmente es. O sea, casi que todo el mundo lo puede hacer, mejor dicho. ¿Es necesario que crea que va a sanar o no es necesario tener creencia? No es necesario tener ningún tipo de creencia, simplemente es sentir el chi, ponerle un direccionamiento, un propósito y listo. O sea, es muy funcional. Entonces, se crea o no si uno concentra el chi. Si uno le pone un propósito y lo dirige ahí, pues entonces ya pues, va a comenzar a generar cambios. Perfecto. En caso de hemorragias, me está preguntando, el paciente cuando tiene movimiento tiene hemorragias. ¿Sería conveniente que practicara Qigong? Bueno, entonces ahí eso se lo pueden decir a uno cuando se va a hacer la práctica y ya se le pueden decir qué ejercicios debe hacer la persona de Qigong. Entonces sí se puede también. Es que lo principal es que la persona le diga al instructor qué tipo de patología tiene, porque no podría hacer un tipo de Qigong con mucho movimiento, porque pues le puede activar más la hemorragia que tenga. Pero sí se puede hacer un Qigong donde esté especialmente dirigido a la parte sanguínea y que se pueda detener las hemorragias que pueda tener o el problema patológico que pueda tener. Va a depender qué tipo de hemorragia, ¿no? Y dónde está localizada, ¿no? Exacto. Para ver qué movimientos específicos puede hacer y cuáles no. Exacto. Y lo importante pues también son las manos. Se puede concentrar el chi con solamente el pensamiento, pero las manos le van a dar un plus a ese tipo de direccionamiento del chi, porque las manos son una especie de puente entre el plano espiritual y el plano físico. Lo que nosotros tenemos en el plano de las ideas, que no es un plano físico, lo podemos llevar a cabo por medio de nuestras manos y podemos generar transformaciones en la materia. Entonces las manos es una herramienta muy importante también para esa parte de Qigong de sanación y de curación. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengas, Ceci? ¿Puede haber dolor de cabeza? Yo digo por los pacientes hipertensos, ¿es conveniente que lo practiquen en el momento que están hipertensos o sería conveniente que ellos controlaran su presión arterial? Sí sería bueno como tener un referente de la presión arterial que manejan y también para saber qué tipo de Qigong se hace. Entonces sí también sería pues, conveniente que lo fuera. Bueno, pues lamentablemente también el tiempo se ha terminado del programa del día de hoy. Te damos las gracias, Johan, por haber estado con nosotros, como siempre, con este tema tan interesante del Qigong. Aprendimos muchísimo, mucho. Y en verdad, pues vamos a practicar el día 1 de marzo. Ahí estaremos. Listo, perfecto. Sí. Ya con la primavera. Así es, lo estamos esperando ahí 9:30 de la mañana para que con tiempo puedan platicar con Johan con respecto a las patologías que pudieran tener. Inquietudes también que pudieran tener al respecto, ¿no? Para ver qué posiciones sí se van a poder trabajar y cuáles no. Claro. Una paciente, por ejemplo, que tiene 3 cirugías de columna, está teniendo ahorita molestia de ciática y le está impidiendo el movimiento. ¿Le es conveniente la práctica de Qigong? Aun cuando que vaya, pero que diga, que se acerque y que diga la parte. Porque realmente no pueden mantenerse de pie, Porque la podríamos dejar sentadita y que vaya haciendo los ejercicios. Porque esa es la clave del Qigong, buscar el punto de comienzo, el punto de inicio de cada paciente. Tal vez puede ser que comience haciendo el Qigong sentada, pero después va a terminar haciéndolo paradita y después va a ir mejorando su condición. Perfecto. Sí, ya tengo muchos pacientes que los vamos a invitar. Eso. Prácticamente es un tratamiento lo que se va a hacer, ¿no? Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, no nos queda más que despedirnos, casi. Muchísimas gracias, Johan. De verdad, muchísimas gracias porque estaba muy enriquecedor
la charla del día de hoy. De verdad, amplió nuestro conocimiento. El mío estaba nulo, déjame decirte. Yo tenía una idea totalmente errónea del Qigong, como lo comentabas. Yo pensaba que era ejercicio propiamente chino, nada más con movimientos suaves, pero nunca me imaginé que fuera tan profundo, ¿no? Tan profundo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme al programa y por permitirme también compartir todas estas herramientas que son para el bienestar de las personas. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Le damos las gracias a nuestros radioescuchas y los esperamos la siguiente semana en otra nueva emisión de su programa Espacio Holístico y Alternativo. Namaste. Namaste. Gracias. Recogemos todo el tianguis que tenemos. Pues un muy lento porque ya está... ¿Yola?